A estas horas afrontamos la segunda conferencia, ¿sí?, de la mañana, pero el ponente, como es amigo y persona de confianza, lo que nos dice es que él renuncia a parte de su conferencia en aras de que pueda haber un debate tan interesante como el que hemos tenido antes, que es para lo que hemos montado las jornadas, ¿sí? Como es la primera vez que hablo, yo voy a ser muy breve, pero en nombre de la Universidad de Extremadura y en concreto del área de Derecho Constitucional, queríamos agradeceros a todos vuestra presencia, en primer lugar, porque sé que estáis dejando otros seminarios, otras clases o lo que fuere por estar aquí hoy con nosotros. En segundo lugar, quería agradecer también a la Asamblea de Extremadura, al Parlamento de Extremadura, por confiar en nosotros para coorganizar estas jornadas. Y ya sin más, voy a dar 3 pinceladas sobre la persona que tengo a mi lado. El profesor Antoni Rovira es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid. Y aparte de eso, ha tenido también una larga trayectoria de ejercicio, ¿sí?, del derecho constitucional, en tanto en cuanto ha trabajado como defensor del pueblo. Primero defensor adjunto y fue después también durante un tiempo defensor en funciones. Conoce de primera mano, ¿sí?, la realidad de los partidos políticos, no solo a nivel autonómico, sino también a nivel estatal. Es autor de diversas publicaciones y además tengo que agradecerle personalmente que haya dejado otras cuestiones y otros asuntos para estar hoy aquí con nosotros. Y ya sin más, doy paso a su conferencia, que lleva por título Derechos de Participación Política y Partidos Políticos, nada más y nada menos. Bueno, gracias, José Ángel. Bueno, es un placer estar en esta facultad, en esta universidad, en esta ciudad y en esta comunidad. Y, por lo tanto, pues el hecho de estar aquí es porque alguien me ha invitado. Y agradecer a Francisco Javier Ciriero y, sobre todo, bueno, pues al amigo, colega José Ángel Camisón, que hayan pensado que yo puedo aportar algo. Aportar algo en un tema pues muy amplio, de muchísima actualidad, pero también cada día más oscuro y más difícil de abordar. Antes de entrar en el tema, pues sé que no le gustará, pero yo tengo que decirlo también, que he agradecido a José Ángel que me haya invitado, pero deciros, yo no sé si hay alumnos de José Ángel aquí. ¿Hay alguno? Pues os digo, tenéis un gran profesor. Tenéis un profesor que desde la academia le tenemos un gran reconocimiento y que tiene un gran futuro académico, a pesar de las dificultades con las que nos encontramos hoy, ¿no? Y que para mí, pues bueno, pues ya no solamente ser colega, sino amigo, es una gran satisfacción, ¿eh? Nos vemos a menudo y trabajamos en proyectos comunes, ¿no? Y su valía es cada día para nosotros más imprescindible. Bueno, dicho eso, y así yo me quedo tranquilo, pues bueno, el tema que me tocaba a mí, el tema de partidos políticos, participación, digamos, representación. Claro, imaginaros, ¿no? Eso casi es una carrera, se llama carrera de ciencias políticas, casi, ¿eh? Si no, ya no digamos una asignatura, y es difícil resumirla. Por eso yo tenía problemas al empezar esta conferencia, ¿no? Problemas de decir cómo lo abordo, qué es lo que puedo decir sobre todo eso. No voy a repetir los manuales, además, después diré por qué, pero tenía problemas, no sabía cómo empezar. Y, por supuesto, si uno no sabe cómo empezar, menos sabe cómo va a terminar. Y eso es lo que me está ocurriendo. Porque os podría explicar, claro, más o menos bien lo que es participación política en nuestra Constitución, cómo está formulada los distintos procedimientos, sobre todo los procedimientos electorales de participación. No podemos hablar de los partidos políticos y de las leyes que los regulan en nuestro país y también en general. Pero eso ya es insuficiente, eso ya es viejo, ya no nos sirve. Y eso es lo que me pasa a mí cuando yo hablo con mis alumnos, intento explicarles mi programa, que tengo una impresión de que lo que estoy explicando ya no sirve, ya no es útil. Y ya no es útil para transmitiros instrumentos a partir de los cuales podáis comprender mejor la realidad. Que toda la teoría de la representación y de los partidos políticos ha quedado vieja, antigua. Que hoy hablar solamente del cambio del sistema electoral no creo que sea el camino. Antes tendremos que analizar qué es lo que está pasando y cuál es la dimensión de lo que está pasando.
y qué es lo que requiere lo que está pasando. Y eso es más complejo. Y lo que está pasando es que estamos entrando en un túnel de cierta oscuridad, ¿no? Todo es oscuro, todo es difícil. Sí es cierto que las líneas rectas mienten, que siempre ha habido, todo es complejo y difícil, que la democracia es difícil, es oscura, que solo las dictaduras son claras y falsas, que la luz en muchas ocasiones deslumbra. Y digamos, claro, hoy lo que está pasando es que esta oscuridad nos dificulta el poder hacer un discurso claro, lógico, dogmático sobre estas dos categorías, representación, participación y partidos políticos. Lo primero que me atrevería a sugerir es que yo no creo que estemos en una crisis de partidos políticos o una crisis de representación o de participación. Estamos en una crisis del sistema. Estamos en una crisis del sistema, es una crisis más profunda. Es una crisis global y que además esta crisis se acentúa en algunos lugares o algunos centros locales, en algunos países. Es una crisis global, pero también es una crisis especial o local, cuando se traduce inmediatamente. Y eso es lo que en la situación en la que estamos. Cuando oímos las palabras no nos representan, eso tiene unos contenidos muchísimo más grandes que decir que el sistema electoral falla. ¿Que falla el sistema electoral? Sí. Pero no sé si es suficiente con cambiar solamente el sistema electoral. Y también os diría, yo no sé si, digamos, cuáles serían los cambios, no lo tengo claro, cuáles serían los cambios que tendría que hacerse al sistema electoral. Porque las crisis en los sistemas de representación, después algo diremos en los partidos políticos si me da tiempo. Tengo que hacer un esquema, además de este tema, un esquema, o sea, me lo han puesto un poco difícil. Pero digamos, las crisis o momentos de dificultades, de desorientación, de desencuentro, hay una cuestión. Decimos distancia entre los representantes y los representados. Podríamos ya en esta conferencia haberla solucionado un poco, porque la distancia es inmensa entre vosotros y nosotros. No podríamos habernos ya acercado un poco más. Pero digamos, crisis, primero siempre estamos en crisis. Personalmente estamos en crisis, siempre estamos envejeciendo, ¿no? Todo envejece y por lo tanto todos siempre estamos en cierta crisis. Pero hay momentos en que esta crisis es una crisis global, es una crisis, digamos, en nuestro caso, muy institucional, ¿no? Y esto es lo que está pasando ahora. ¿Quiere decirse que no ha existido otros momentos así a lo largo de la historia? Pues sí, siempre en representación, siempre ha habido crisis. Y claro, algo tengo que decir del origen, venía a hablar más de ello. Pero voy a hacer una referencia muy concreta solamente de los orígenes de la representación. Algunos señalan Roma, de los sistemas de representación, de los sistemas electorales. Algunos hablan de Roma. Irse tan lejos pues nos despista, porque si buscamos el origen solamente es para intentar comprender el momento. Y eso es lo que intentaré hacer en 2 palabras. Comprender el momento de lo que está pasando. ¿Para qué? Porque si no analizamos bien el momento, si no establecemos cuáles son las circunstancias, las alternativas serán siempre parciales, falsas, en algunos y en todos los casos interesadas, y en muchos casos no en beneficio de esta representación. Pues yo digo, no tenemos que remontarnos en los sistemas a lo que se llama la democracia griega, eran democracias de ciudades, unas democracias pues muy circunscritas a lo que se llamaba los ciudadanos de la ciudad, ahí eran los que participaban. Lo que me han puesto son participación política, y los que participaban activa y pasivamente eran unos cuantos. No podíamos hablar de Estado, no había territorio, eran ciudades, el territorio era muy amplio y no se aplicaba un ordenamiento jurídico. Que ahí se votaba, bueno, pero digamos, tiene muy poco que ver con los sistemas democráticos o con la democracia que hoy tenemos. Si buscamos el origen de nuestras democracias, tenemos que buscarlo pues, en el siglo XVII. Hay antecedentes, por supuesto, pero en el siglo XVII. En el siglo XVII, para poner una fecha, el derecho siempre es un mundo de convenciones. Nos tenemos que mover por convenciones. Ponemos una fecha pues, para entendernos. Podríamos poner otra, sí, pero buscar una. Pues ponemos en el siglo XVII, en Inglaterra, es cuando empiezan los sistemas de representación, de participación política,
que hoy conocemos como democracias. Ahí podemos decir que empieza a estructurarse unas cámaras legislativas que representan, primera palabra, a la ciudadanía, no a las personas de un territorio, sino a los ciudadanos, que siempre son unos cuantos, no a las personas, sino solamente a los que se consideran ciudadanos. Cojo el término de la Revolución Francesa. En el caso inglés incluso eran ciudadanos solamente ingleses. Pero es ahí donde se empieza. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo es la representación? Teorizada, como todos sabéis, por un filósofo, por Locke, ¿no? ¿Cuál era la representación? Bueno, pues la representación, la forma de representación, la forma de participación, participaban en la vida política solamente los propietarios. Por supuesto, los propietarios ingleses. Propietarios ingleses masculinos, ¿no? Mayores, que supieran leer y escribir en muchas ocasiones. Eran restricciones al derecho a la participación política desde el origen. Restricciones para decir, todos los ciudadanos, todas las personas son iguales, pero no pueden participar de la misma forma. Y se establecieron requisitos muy estrictos que hacían que realmente los que participaban, los que construían el principio de la soberanía popular eran unos cuantos. Y en aquellos orígenes eran los propietarios, los que pagaban impuestos. Los demás quedaban excluidos. Si tuviese un poco de tiempo, y tengo tentaciones de cogérselo a mi querido amigo que me va a seguir en la intervención, si le dejo, te tengo en mis manos, si te dejo, si no te dejo no vas a poder intervenir, no, digamos, me gustaría explicar un poco, porque siempre se han justificado estas limitaciones, estas restricciones al derecho de participar activa y pasivamente en la construcción de la voluntad general. Siempre se ha razonado. Y la forma de razonar en la que venía directamente del filósofo Locke, decía, todos somos iguales en el estado de naturaleza, este estado ideal, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos. Y entre ellos decía, y tenemos el derecho de propiedad, todos en este estado de naturaleza. Pero cuando nos organizamos en sociedad, da la casualidad que hay algunos que tienen propiedades y otros no. Por lo tanto, los que no tienen propiedades han dejado en parte de ser personas. Han dejado en parte de ser personas porque lo natural es tener propiedades. Y como han dejado en parte de ser personas, sus capacidades para intervenir son menores. Y justificaba el que solamente pudieran participar en la construcción de la voluntad general y en la representación los propietarios. Si profundizáramos un poco más, lo justificaba además en la teoría del conocimiento, porque decía, porque claro, para conocer se puede conocer a través de dos procedimientos y se pueden elaborar ideas simples, esto es una mesa, esto es una silla, o ideas complejas, que es el pensamiento racional, el pensamiento complejo. Decía, pues bien, los propietarios tienen la capacidad de hacer pensamientos complejos, porque son propietarios. Pero el no propietario, como ha dejado en parte de ser persona, solamente puede elaborar pensamientos lineales, simples, no complejos. Y por lo tanto, como no puede hacer pensamientos complejos, no puede participar en la construcción de la voluntad general. Y esta fue los orígenes. Eso en su momento, y hay que tenerlo en cuenta, eso fue una revolución. Una revolución que hizo que dejara al menos de pensar por todos el monarca. Una revolución en Inglaterra fruto de conquistas muy parciales, pero una revolución. Se le dijo, no, los que vamos a construir la voluntad de los ciudadanos somos unos representantes elegidos, pero que solamente podían participar los propietarios. Pues este procedimiento, tema era participación política, estos procedimientos de participación en la construcción, en la democracia, que empieza ahí. Todo lo demás, por supuesto que todos venimos de la manzana, ¿no? Pero no tenemos que remontarnos a la manzana para entender este momento.
podemos hacerlo de una forma posterior, y es lo que intento haceros. Posteriormente se da otra evolución y es, digamos, todo el proceso de conquista de las libertades de Estados Unidos. Es el siguiente, siglo XVIII, principios del siglo XVIII, las colonias. Las colonias ven a Inglaterra con cámaras legislativas donde los propietarios son los que deciden e imponen sus precios, sus formas comerciales, su libertad, su propiedad, la imponen ya a lo que es la monarquía, la nobleza, ¿no? Y claro, en las colonias inglesas dicen, oye, nosotros también queremos hacer eso. Los propietarios de las colonias estaban cansados de pagar los tributos que decían los ingleses. Decían, oiga, nosotros también queremos decidirlo. Y cogen el mismo modelo y dicen, no, nosotros también vamos a crear unas cámaras legislativas. Allí no había monarquía a la que vencer. Y por lo tanto, lo que se hace es crear un nuevo Estado independiente. Lo que se hace es independizarse de la metrópoli como elemento revolucionario. Hablamos de las declaraciones de derechos, la que os ha explicado seguramente os explicará, en esta carrera o en otra, el profesor que aquí me acompaña, el gran amigo, ¿no? Digamos, Virginia, ¿no? ¿Qué se hace en Virginia? Pues lo mismo, se coge el modelo inglés y dice, no, oiga, a partir de ahora somos nosotros los propietarios de las colonias los que vamos a establecer los precios en nuestras comunidades, en nuestras asambleas. Y para eso nosotros vamos a representarlos, sí, los americanos, bueno, y los de las colonias somos los que vamos a representar. Los extranjeros no pueden participar en la representación, no pueden. Tampoco los que no sepan leer y escribir, ¿no? E incluso en cuanto a mayorías de edad hubo muchísimas variaciones. Dice, y por supuesto no pueden los que no paguen impuestos, los que no sean propietarios. Este modelo, lógicamente, se da en cuanto a se traduce además después en la Constitución americana. Y Francia, ya estamos en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, estábamos en principio, finales del siglo XVIII, Francia ve todo esto, tiene un monarca que es imposible que evolucione, es un monarca, pues, no solamente absoluto y absolutista, sino corrupto, incapaz de entender lo que pasaba en su país en aquel momento o en el mundo, y intentando reprimir y aguantar como pueda, mientras que toda la Ilustración, ¿no? Todos los ilustrados empiezan a ver el modelo inglés, empiezan a ver el modelo americano, es decir, ilustrados que eran burguesía. Empiezan a decir, oiga, en Francia también nosotros queremos decidir, ¿no? También queremos imponer, dejar fuera al monarca y hacer una cámara donde decidamos nosotros el qué. Fundamentalmente, que el Estado no intervenga en el ámbito de decisión que nosotros necesitamos para desarrollarnos en cuanto a burguesía. Y en 1789 se hace la declaración, se hace la correspondiente Constitución francesa en la que se pone el mismo modelo. Y se habla en derecho de los ciudadanos, porque los que no eran ciudadanos no podían participar en la vida política ni podían votar. Por supuesto, en Francia no solamente no podían votar las mujeres, ¿no? Sino que a una que quiso, digamos, que se reconociera una declaración de derechos de la mujer, le cortaron en la guillotina la cabeza. Ahora, fue una revolución, Francia, por supuesto que fue una revolución. Pasamos de unas cámaras legislativas a que manden o dirijan un grupo frente a lo que es la monarquía absoluta, fruto de la tradición y conectada con la revelación. No, es una revolución, pero es una revolución parcial. Es una revolución parcial. Ese es el primer momento, la democracia liberal. Y el sistema de representación era este. Era restrictivo, era muy limitado, solamente para grupos muy concretos pertenecientes a lo que son la burguesía, que es la que había instado toda la revolución. Pero ¿qué ocurre? Primera crisis importante, primera, digamos, supongo que habrá muchas, pero digo, global del sistema. Que la clase trabajadora que llega a las ciudades, que hay la revolución industrial, empieza a ver, decir, oiga, no es verdad los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son formales. Ustedes tienen una cámara legislativa, unos poderes judiciales, pero que no se realizan.
que la gran inmensa mayoría de la población no tiene ningún derecho y encima no puede participar en la construcción de los propios derechos o de sus garantías. Y empieza todo un proceso de cuestionamiento, de crisis del sistema de representación liberal. Empiezan a exigir instrumentos, ¿no?, para poder participar activamente, partidos políticos, instrumentos para defender sus opciones, sindicatos. Pero también empiezan a reivindicar el derecho de sufragio activo y pasivo para todas las personas, no incluyendo todavía a las mujeres. Todas las personas que eran hombres, todos los ciudadanos que solamente eran hombres, pero que ya no fuera necesario pagar impuestos o ser propietario. Que por el hecho de ser persona, por el hecho de estar registrado en el país, no los extranjeros, registrado en el país, en algunas ocasiones se ponía otra restricción, que era pues estar registrado durante un cierto tiempo, pero este hecho fuera suficiente como para poder participar activamente en las cuestiones del Estado. Participar activa y pasivamente, ser elector y ser elegido. Y esta crisis, como sabéis, fue la crisis de todo el siglo XIX en Europa, una crisis dolorosa, porque los derechos siempre se conquistan con dolor, siempre, con luchas, con enfrentamientos, ¿no? Pero este fue el siglo XVIII, una crisis de representación, de participación política, del sistema liberal. Y llegados a principios del siglo XX, se transforma, Estado social de derecho, se reconocen ya, se aumenta el nivel de representación, se eliminan límites a la representación política. Se va incluyendo tímidamente, después también de muchos esfuerzos, a la mujer. Se va reconociendo tímidamente que puedan participar, que puedan representar los extranjeros, residentes, después de, al principio ponían una cantidad de años enorme, pero por primera vez ya se introducen que puedan participar, no solamente los nacionales, que puedan ser ciudadanos, que son los que participan, la ciudadanía es el requisito esencial para participar, que puedan participar no solamente los no propietarios, no solamente las mujeres, sino también que puedan hacerlo los extranjeros. Y llegamos a este momento, me han dicho un esquema, y disculpar, lo voy haciendo lo más rápidamente posible, pero bueno, me hubiera gustado desarrollarlo un poco más, ¿no? Pero llegamos a este momento en que hay otra crisis. Hemos vivido hasta ahora, pues que se ha ido eliminando estas barreras. Y las barreras, efectivamente, podríamos mirar si se eliminan más, podríamos hacerlo. Hemos tenido una reforma de nuestra Constitución que ya hablaba del sufragio pasivo para poder asumir las conquistas del Tratado de Maastricht. No es más que eliminar una barrera. Lo vemos, se van eliminando barreras. La mujer, se ha eliminado la barrera de la mujer. Podríamos idear, sí, detalles, pero lo grueso, en cuanto a la mujer en forma de participación, se ha eliminado. Se decía lo de las listas electorales alternativas o los límites. Se decía que estas listas tienen que ser solamente con carácter temporal. Eso es ya que se tiene miedo. Porque si se dice que una decisión tiene que ser de carácter temporal, yo digo, todas las decisiones son de carácter temporal, incluso las personas somos de carácter temporal. Si se dice específicamente de una ley es que no gusta, y sin embargo ha sido una conquista, introducir la obligación de que la mujer tenga que participar activamente porque había una tradición anterior que lo impedía. Una tradición que nos estaba agobiando o condicionando en todas estas decisiones. Y digo, hoy nos encontramos que estos elementos podríamos estudiar si se eliminan más elementos o se facilita la participación de otros colectivos. Podríamos hacerlo. Podríamos decir si se admite que en lugar de los 18 años sean 16. Lo podríamos hacer, tranquilamente. Si consideramos que a los 16 años hay madurez suficiente como para participar activa, incluso pasivamente, en lo que es las estructuras de representación política del Estado. Y sería otro elemento que hemos eliminado. Pero la crisis no es esta. La crisis de representación en la que estamos es una crisis de credibilidad del sistema. Y por lo tanto es más difícil poder abordarla de una forma en la que pueda
digamos, funcionar de una forma correcta. Ya no es suficiente eliminar estos límites. Porque y entramos en un momento ahora ya solamente de analizar las razones por las que estamos en esta crisis de representación, en esta distancia, en este no creerse estas estructuras que en principio tienen que responder y a la voluntad que nosotros les aportamos con nuestros votos. Y esta crisis puede venir por primera vez de varias razones, y las apunto solamente. Una de ellas, y posiblemente para mí creo que es la más importante, es porque ya sabemos, o creemos, o pensamos, o intuimos que nuestros representantes, que nos representan, ya pueden hacer muy pocas cosas. Y que por lo tanto votarlos ya no tiene tanta importancia. Que votamos formalmente a unos poderes que no tienen poder o que cada vez tienen menos poder. Y por lo tanto nos desencantamos. Porque si creyéramos que tienen competencias para poder defender nuestros derechos efectivamente ante estructuras nacionales o internacionales, estoy seguro que la participación de los ciudadanos sería bastante más entusiasta. Pero cuando vemos que nuestros poderes, los poderes de nuestros estados, cada vez pueden hacer menos cosas, cada vez están más condicionados por lo que es el fenómeno de la globalización, del mercado que lo está inundando todo, aunque quieran, cuando vemos que nuestro derecho a la intimidad, al honor, a la propia imagen, el Estado no puede garantizárnoslo, que cuando vemos que el Estado, nuestro Estado, no lo dice, pero realmente no puede garantizarnos el derecho al secreto de las comunicaciones, que podría hacerlo más eficazmente hace 10 años o 15 años de lo que puede hacerlo ahora, cuando vemos que el poder cada vez tiene menos poder y no sabemos exactamente quién ha acumulado aquel que ya no tienen los partidos o las instituciones, pues nuestro interés por votar a unos representantes puede decaer. Y cuando al mismo tiempo vemos que hay grandes corporaciones industriales que están por encima de los propios estados, a las que no podemos elegir, a las que no conocemos, a las que no sabemos dónde están, pues esto también crea desasosiego y distancia. Lógicamente crea también imaginación de qué es lo que se tiene que hacer para poder, otra vez, crear estructuras que puedan garantizar nuestros derechos, porque de eso se trata. La representación se trata de eso, de un sistema, crear un sistema que permita, es un Estado de Derecho, que permita garantizar nuestros derechos. Y esta es la crisis en la que estamos. Una crisis que creo que es más global. Y, como digo, no es peor, sino al revés, pero más global. Y si no analizamos los elementos de esta crisis global, todas las medidas que implementemos serán para disimular, para distraer, pero no para aumentar la efectividad de nuestras estructuras en la garantía de nuestros derechos. Está cambiando todo, a marchas vertiginosas, al menos vertiginosas para una persona que empieza a tener una cierta edad y que todo cambio necesita más tiempo para poder madurarse. Pero todo está cambiando muy rápidamente. Se están eliminando, por ejemplo, las distancias. A mí, cuando los alumnos también me preguntan y tengo que explicar el derecho a la libertad de comunicación y de información, también estoy seguro que se os lo ha explicado o os lo explicará el profesor Camisón de una forma más brillante de la que yo puedo hacer aquí ahora. Pero hasta ahora era muy fácil lo que era el derecho a la comunicación, a recibir comunicación y a comunicarse, y a la información. La diferencia entre opinión y noticia. Y toda la doctrina del Tribunal Constitucional está encaminada a diferenciar una de otra categoría, uno de otro derecho.
Cuando hoy me enfrento en una clase a explicarlo, digo, eso ya no funciona. Información y comunicación ya es lo mismo. Se informa y se comunica al mismo tiempo. Informate e informado es lo mismo, cada vez en mayor medida. Vosotros estáis informando diariamente, bajando vídeos a YouTube, en las páginas, en los blogs, o en vuestros twitters. Estáis informando y al mismo tiempo os informáis a vosotros de lo que habéis informado y de lo que otros han hecho. El periodista, que es el que tenía o ejercía básicamente los instrumentos de información, hoy en día se dedica a opinar sobre las noticias que vosotros habéis dado. Cuando hay un acontecimiento en el mundo, nadie mira un periódico. Lo que mira es por internet, las imágenes que salen de las plazas con la gente. Cuando veis un vídeo de algún acontecimiento, de algún desastre que ha pasado, no es un periodista el que lo ha hecho, es un vecino el que ha grabado y lo ha colgado en internet. Somos nosotros los que estamos generando la información y consumiéndola al mismo tiempo. Pero si vamos a otra categoría, que es trabajo y empresa, cada día hay menos diferenciación. Cada día nos estamos convirtiendo en mayor medida en trabajadores y empresarios al mismo tiempo. Nos estamos transformando en explotadores de nosotros mismos, hasta el agotamiento. Trabajamos a todas horas con las máquinas. ¿Por qué? Porque el sistema está cambiando. Todavía hay burguesía, sobre todo hay grandes corporaciones que administran eso. ¿Pero qué son las concesiones o las franquicias? ¿Qué son las franquicias? Las franquicias es un sistema donde el trabajador es empresario al mismo tiempo. Trabajador y empresario al mismo tiempo. Es más, es trabajador y se cree empresario al mismo tiempo. Y trabaja hasta la extenuación para otros. Pero organiza, dirige, contrata. Pero ya no hay la diferenciación. Bueno, todos estos cambios que se están produciendo de una forma muy acelerada, en base a lo que son las revoluciones tecnológicas que se están produciendo, todos estos cambios hacen que los sistemas de representación que hemos tenido hasta ahora pues estén obsoletos. ¿Que tenemos que mejorarlos? Sí. ¿Que podemos eliminarlos? No. ¿Que se tiene que reforzar el Estado? También. Pero que es necesario conquistar nuevos espacios, nuevas garantías que permitan seguir defendiendo efectivamente nuestros derechos, y estas son de carácter internacional. Y por lo tanto, digamos que se tiene que modificar la Constitución en el sistema electoral, por supuesto. ¿Pero esto será suficiente? No. Será una reforma que nos ayudará si la hacemos bien, junto a otras reformas. Porque la Constitución por encima de todo nos aplasta. Lo único que hay por encima de todo son las personas y los derechos. Eso es lo que está por encima de todo. Y la Constitución es un instrumento para garantizarlas. Instrumento cambiante. La Constitución, el derecho es un conjunto de palabras que también envejecen, que también cambian. Y como decían los franceses, hacer y rehacer es aprender. Muchas gracias. Bueno, agradecemos al profesor Rovira su presentación y las palabras que me ha dedicado a mí, pues yo se las agradezco personalmente. En tanto que él ha sido conciso en presentarnos esquemáticamente la conferencia, ruego también que las preguntas sean concisas, ¿sí? que no se transformen en contraconferencias ni nada así. Preguntas muy breves. Quien tenga alguna pregunta, levanta directamente la mano ahora o calla para siempre. Una allí. ¿Alguna más? Y lo que hacemos es, las formulamos seguidas, ¿sí? Y así las respondemos todas a la vez. Bueno, pues entonces... ¿Sí te parece? Sí. Bueno, por acelerar. Si no hay muchas, las contestaríamos unas a unas. Bueno, no sé, lo vemos. Sí, muchas gracias por su intervención.
Yo le quiero plantear una cuestión relacionada con la transparencia del Parlamento o de los parlamentos. En este caso me voy a referir a los parlamentos autonómicos, aunque no ha sido objeto de su conferencia, pero puesto que usted es letrado de un parlamento autonómico, yo quiero preguntarle tres cosas esquemáticamente también. Primero, si la profesionalización en los parlamentos autonómicos, donde hemos pasado de diputados que no tenían, digámoslo coloquialmente, sueldo o nómina, a la práctica totalidad de los diputados liberados, ha supuesto un aumento en la calidad de la representación, en la productividad de los parlamentos o la atención al ciudadano. La segunda cuestión, y también en relación con la transparencia, ¿cómo se puede establecer el control de la incompatibilidad de los parlamentarios en su actividad? Entiendo que es fácil hacerlo como persona física, profesional, pero ¿cómo se puede establecer cuando participa en la gestión de una persona jurídica? Pongo el ejemplo, podría darse un parlamentario que no ejerciese, estando en esta casa, como abogado, pero sí participase en una sociedad mercantil que ejerciese el derecho y, por lo tanto, sin comparecer en los juzgados, emitiese informes o recibiese clientes, lo cual me genera dudas. Y lo tercero, ¿cómo se puede saber de las pensiones, cesantías y demás, digámoslo también en términos coloquiales, prebendas que tienen los parlamentarios y que, por lo que yo conozco, se van extendiendo desde el Parlamento Nacional, donde basta con estar 2 legislaturas para tener derecho a la máxima pensión sin haber cotizado a la Seguridad Social, a los parlamentos autonómicos? Nada más y muchas gracias. Sí. Yo voy a responderlo porque me lo están diciendo, pues muy brevemente, porque has planteado muchas cuestiones, ¿no? Que yo no he abordado porque no he tenido tiempo, pero me hubiera gustado abordarlo. Es decir, yo sinceramente pienso que los parlamentos actuales, el funcionamiento, ya no solamente el propio funcionamiento lo condiciona, pero que si hablamos cuál es la labor de un parlamento, la labor de un parlamento es hacer leyes, ¿no? Pues las leyes se han transformado en un objeto de consumo más con los demás, en un objeto de consumo. Ya no se aprueban para que se apliquen. Las leyes en los parlamentos no se aprueban para que se apliquen, no se aprueban para que organicen de una forma determinada un sector para que mis derechos estén más garantizados, más efectivamente. Las normas se están aprobando para distraer una protesta, o para, digamos, distraer una protesta o distraer un acontecimiento o ganar un puñado de votos. Las leyes se aprueban para que se diga que se han aprobado, pero no para que se apliquen. Y eso es una deformación del Parlamento que, si no se corrige, pues llegará a que sea un aparato formal. Y eso es lo que está ocurriendo en el Parlamento general y en los parlamentos autonómicos. La guerra entre las normas, entre los partidos, pero no para aplicarlas, sino para defender determinados intereses concretos, en algunos casos de pura imagen. Y eso es desnaturalizar la propia labor parlamentaria, y es lo que está ocurriendo. Y eso está ocurriendo seguramente, porque los partidos políticos están funcionando como oligarquías. Realmente, un grupo de personas que los dirigen y condicionan todas las demás decisiones. Condicionan las decisiones de nombrar a los diputados, a los senadores, en función de sus preferencias personales de este grupo, no del partido, no del colectivo. Y después, en el propio Parlamento, designan a los altos cargos de las instituciones. Y son presidentes y son ministros. Los partidos políticos están funcionando como oligarquías. Y si no cambia este funcionamiento, no van a poder seguir representando como es debido y necesario en nuestro Estado. ¿Cuáles son las reformas que se tienen que hacer?
Las reformas que tienen que hacer no lo sé, pero todo lo que aumente el pluralismo en las cámaras puede facilitarlo. Y puede facilitarlo también la movilización de la gente, el descreimiento, el distanciamiento de las personas. Cuando se den cuenta de que este distanciamiento es debido a que a lo mejor no lo saben, pero intuyen que funcionan de esta determinada forma, pues es posible que haya una mayor participación de estos ciudadanos. Hablábamos de otro concepto, ¿no? El concepto... has preguntado cosas muy concretas, ¿no? Digamos, si un parlamentario que es abogado no puede ejercer de abogado y puede ejercer en una empresa, bueno, digamos, o estar en una empresa, gestionar una sociedad anónima, esto es una inmoralidad, ¿de acuerdo? Eso, y además, bueno, pues otra vez, una ley, debe haber una norma que distrae eso, porque los juristas, eso sí, técnicamente funcionamos muy bien, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es, sabemos mucho utilizar el juego de palabras y enredar con el juego de palabras y con el lenguaje oscuro, confuso, pedante, para que no se entienda nada de lo que queremos. Al igual que Napoleón, ¿no? Todavía ahora hay muchos que defienden la teoría de Napoleón. La teoría de Napoleón, las constituciones cortas y oscuras para poder hacer lo que nos dé la gana. ¿De acuerdo? Eso es lo que quieren. Las leyes, a lo mejor, muy largas y muy oscuras, para hacer lo que nos dé la gana. Bueno, pues digamos, todo eso va a tener que ir desapareciendo, porque se está vaciando si no es así. Hay un concepto que sí me gustaría, y disculparme, mi querido amigo, voy a terminar ya, y disculpas, pero uno cuando da una conferencia de estas ante alumnos, pues en otro lugar, pues es el concepto otra palabra. El derecho es un conjunto de palabras, nada más. Un conjunto de palabras. Y hay que analizarlas porque es el instrumento, el derecho ha sustituido a las espadas. Y es nuestro instrumento para defender nuestros derechos. Por lo tanto, tenemos que reivindicar que estas palabras sean lo más claras posibles. Hay una que se está empleando muchísimo últimamente, transparencia, que es como, digamos, es la varita mágica, que lo que va a hacer es solucionar todos los problemas de representación y todo el distanciamiento, todo lo que se denomina, lo han dicho antes, me parece que se denomina este curso, regeneración democrática, regeneración. Yo no sé si es generación más que regeneración, pero como es lo que falta, la transparencia, por supuesto que falta transparencia, pero transparencia lo que quiere decir es que aquello que está oculto ilegalmente pueda surgir, pueda salir a la luz. Eso, y por lo tanto estos son instrumentos que tendrían que aplicarse hace mucho tiempo, ¿no? Pero ojo con esta palabra también, ojo con la transparencia, porque la transparencia nosotros, los juristas, podemos utilizarla también con un efecto contrario, porque un exceso de luz deslumbra, no ilumina, deslumbra. Y no es lo mismo la transparencia aplicada al 100%. No hay nada más transparente que el vacío o la pornografía. Eso es lo más transparente. Y si la transparencia es que todo vale lo mismo, que toda corrupción es la misma, lo que hacemos es oscurecer un problema. Porque la corrupción de los poderosos es la peor. Y no se puede disimular todo con cosas pequeñas. ¿Se tienen que denunciar? Por supuesto que se tiene que denunciar toda corrupción. Pero la mirada, la luz, tiene que estar en lo grueso. Y sobre todo en los poderosos. Por lo tanto, transparencia, sí. Pero dirigida a los sectores que ejercen mayores competencias, privados y públicos. Lo que no se puede hacer es oscurecerlo todo con una palabra. Hacerlo tan complejo todo que tape aquello para lo que hemos elaborado una categoría que denominamos transparencia. Bueno. La última pregunta, o hay dos. Muy breves, por favor. Tú me dirás si me estoy pasando un poco o no. Yo simplemente, de todas maneras, básicamente con la respuesta que le ha dado ahora al compañero, creo que era por donde yo iba a ir. O sea, ya que decía usted que el sistema electoral fallaba y que
creía que además era porque los representantes hacían pocas cosas por los ciudadanos, o pensamos los ciudadanos que hacían pocas cosas por los representantes como tal, y puesto que éramos a la vez generadores de información y de comunicación, que si usted no consideraba como tal que la participación sería el instrumento por el cual haríamos regenerar al propio sistema electoral o el sistema de participación ciudadana, más que hacer grandes corporaciones o darle más poder de Estado a entidades supranacionales. Sí, bueno, yo no he dicho las alternativas. Digamos, ¿cuál es el camino? Un poco para afrontar esta crisis. Pues que cada cual haga lo suyo, pero nada más que lo suyo, que no intente aparentar que está realizando cosas que hoy en día ya no se pueden realizar en un Estado. Por lo tanto, que el municipio haga su papel y tenga una representación con su papel, pero también lo haga el Estado. Y reivindicar, y en el Estado, reivindicar nuevas formas de participación ciudadana. No hay, solamente el débil es el que tiene miedo a los ciudadanos, al pronunciamiento de los ciudadanos. Solamente un Estado débil es el que tiene miedo de que los ciudadanos se pronuncien. Un Estado fuerte y seguro no tiene miedo. Y por tanto tienen que, y eso no lo he dicho porque va a haber una ponencia, que va a haber nuevas formas de participación. Y eso es necesario. ¿Es necesario las elecciones? Sí, pero otras formas de participación también, y más teniendo en cuenta todos los instrumentos que tenemos ahora. Pero fundamentalmente hay que, y eso es un ideal, pero hay que trabajar por nuevas estructuras de garantía que complementen al Estado-Nación, al Estado Social-Nación, que ha quedado pequeño, insuficiente, que crujen sus estructuras, que seguimos manteniendo este concepto de soberanía y de patria, cuando el propio Estado ya no garantiza los derechos de nuestros ciudadanos a tenor de los descubrimientos técnicos que han existido. Y se tienen que crear nuevas estructuras que complementen a los Estados, y son de carácter internacional. Y ahí digo solamente una cuestión. Lógicamente, Europa, nuevamente, nuestra Europa es un intento de eso, de una estructura que complementa al Estado, que se tiene que funcionar mejor, sí, pero complementa al Estado, refuerza a los Estados. ¿En qué? En la garantía de nuestros derechos. ¿Lo puede hacer mejor? Por supuesto que lo puede hacer mejor, pero Europa, la Unión Europea, actualmente ya está tomando decisiones, tiene una Carta de Derechos Fundamentales que es ejemplo para el mundo, y su tribunal está tomando decisiones que los Estados no pueden tomar, o que si las toman nadie les iba a hacer caso. Y sin embargo, que lo haga la Unión Europea tiene más efectos. Estoy hablando, por ejemplo, de decisiones, sentencias muy recientes frente a la empresa Google, en defensa de lo que es el derecho al secreto de datos, nuestro o imagen. ¿Lo había hecho antes el Tribunal Supremo Español? Por supuesto. ¿Lo había hecho el Tribunal Constitucional Español? Por supuesto. ¿Qué había dicho Google o YouTube? Ni había leído el escrito que se le habían enviado, ¿de acuerdo? Ni se lo había leído. Europa ya es algo más. Entonces tenemos que ir reforzando nuestras garantías por ahí. Y sobre todo, a tenor de las posibilidades que tenemos, pues, digamos, lo que es la información, lo que es la claridad, lo que es, se llama transparencia, pero lo que es la claridad en cuanto al funcionamiento de lo que son estos poderes. Eso puede mejorar, digamos, esta relación de ciudadano con sus poderes públicos en un Estado de Derecho. Y sin solución de continuidad hacemos un cambio en la mesa, ¿sí? Ya que se habían prometido dejarse tiempo unos a otros. Vale.